para que lean sobre esa nota de la vecina que le decía antivacunas del periodista, qué sé yo. Tema No, candente, ¿no? ¿Todavía no? no, lo último que No, profe. del explicativo y argumentativo. Ah, bueno, eso era justamente para... No se preocupen porque no voy igual en todas las comisiones, incluso hay algunas que no, en otro terciario que no van exactamente con los mismos textos. Bueno, a ver, esperen que quiero volver porque va. Hablando de nervios, ¿se acuerdan que nosotros no hicimos el parcial y que lo tenemos que hacer? Entonces, primero vamos a repasar, ¿sí? Todo. Porque si bien los químicos son más exactos, más precisos, más todo, quiero creer que no se acuerdan de mucho. Material 2021 Salta. Miren qué lindo aquí. Ay, discúlpenme, tengo una puntada en la espalda. De los nervios. A ver, ya creo que de acá puedo apagar yo el micrófono. Ahí está. ¿Por qué no me sale la pestaña que quiero compartir? Ahí está. ¿Ven? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. comenzamos de cero. O sea, rápida la repasada, ¿no? Bueno, habíamos conocido a un autor Bakhtin que habla del problema de los géneros discursivos. Esta materia se llama Taller de Lectura y Escritura Académica. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver los textos que son propios de un ámbito que es académico. Entonces, leímos un fragmento que era bastante complicadito, sí, de un señor que nos dice la riqueza y la diversidad de los géneros discursivos es inmensa porque las posibilidades de la actividad humana son inmensas, inagotables. Cada esfera de la praxis existe, en cada esfera de la praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos, bla, 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 cada esfera, y yo les pedía que se imaginen así como unas pelotitas, y que cada esfera de la praxis social producía un determinado tipo de lenguaje, ¿sí? Nosotros no podemos hablar solamente de un lenguaje como si fuera universal, sino como muchos lenguajes o como muchas lenguas, e incluso dentro de una lengua, como por ejemplo el castellano, hay distintos dialectos y variables, y aún dentro de esos dialectos no habla de la misma manera un adolescente que un adulto, incluso en una misma ciudad, ¿sí? Pero cuando él habla de estas esferas, se refiere a los ámbitos sociales. Él da el ejemplo de una carta militar, hay un ámbito jurídico, hay un ámbito religioso,
hay un ámbito educativo, hay un ámbito que le podemos llamar académico, ¿sí? De acuerdo a alguna institución o algún club o algo que forme parte de lo que sea un ámbito social. Entonces, ¿a qué quiere llegar este señor con esa heterogeneidad? Aquí por ahí aparece la palabra heterogéneo. Acá. Dice que hay que poner en relieve una extrema heterogeneidad de los géneros discursivos que son orales y escritos. Entonces dice más abajo, bueno, no en este fragmento, pero sí aquí dice, desde una carta formal hasta un WhatsApp forman parte de los géneros discursivos. El punto de este señor es que todos hablamos en géneros, es decir, que depende del contexto de la situación, depende de el ámbito en el que se produzca o se tenga que producir eso, el lenguaje aparece en un formato, ¿sí? Como si fuera un molde. Yo les digo molde, porque no me aparezca la palabra molde en parcial, como me apareció a veces, es una metáfora, en un molde que se llama género. Entonces, ¿nosotros en qué hablamos? Por más que ustedes me digan, profe, son las 17:20 y yo les diga ahí, ese I solito, dentro de una charla, está dentro de un diálogo. Y de acuerdo al contexto, tiene un significado. Y eso, aunque sea una palabra con dos signos de pregunta, se llama enunciado. ¿Se acuerdan de eso? Y habíamos llegado al concepto, si no me entienden, no me siguen o no soy clara, me avisan, por favor. Habíamos llegado al concepto de enunciado, ese el primer práctico trataba sobre eso, era un uso del lenguaje. ¿Era el enunciado? ¿Cómo decía en el práctico? ¿Alguien se acuerda? Así no hablo yo sola. Las preguntas que hizo, profe. Lo que ustedes tienen que saber, ya desapéguense de las preguntas. Era el uso del lenguaje, o si quieren uso concreto, del lenguaje en una, como él le llama, esfera social, aquí les voy a poner entre paréntesis si quieren, en un contexto determinado. Eso es un enunciado. Él dice que nosotros, o sea, nos hace tomar conciencia de que nosotros hablamos en enunciados. ¿Queda claro el concepto de enunciado? Es como sale el lenguaje. Lo que dice este señor es que yo nunca, ahora quiero que me miren a mí, que yo nunca hablo fuera de un formato, porque el contexto en el que yo estoy hablando me está condicionando lo que yo voy a decir. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, ahora les digo, chicos, bueno, prueba sorpresa, ustedes se van a mandar por WhatsApp, van a decir, la vieja de M, ¿sí? Pero a mí no me lo van a decir. En el grupo de WhatsApp, que es un grupo de pares donde pueden hablar de forma informal o de más o menos de forma espontánea, lo pueden decir. A mí no. Va a decir, ay, pero profe, ¿por qué no? ¿Por qué engañan? Sí. Y si tienen que hacer una nota, por ejemplo, a la rectora del instituto, le van a decir, che, mira, esta tarada me ha dicho que no. Señora rectora, con la fecha aquí, con la que se tiene que armar una nota. Bueno, esa nota es una forma. El lenguaje está en un molde específico. Así como cuando dicen, uy, esta, eso es otro molde específico.
O sea, nosotros hablamos más o menos espontáneamente, pero de acuerdo al contexto, siempre lo que digamos, sobre todo en ámbitos más institucionalizados, van a tener una forma que se van a denominar géneros. Y este señor es el que habla de géneros discursivos, y ya les voy a volver a explicar, y si se acuerdan los prácticos ya van a saber por qué estamos hablando de esto. Géneros discursivos. Entonces, los géneros discursivos son enunciados relativamente estables. Yo les decía relativamente estables porque las cartas de hoy no tienen las mismas formalidades que una del siglo XIX. ¿Sí? ¿De qué era? Enunciados relativamente estables de qué. Yo me olvidé de decirles que tengan la carpeta a mano y todo. Porque estos conceptos los tienen que saber, ¿no? Para el parcial. Estas cositas de memoria, sí o sí. De una esfera, Sí, área o campo de la praxis humana. muy bien. Enunciados relativamente estables de un área o campo de la praxis humana. Praxis era de la práctica humana. ¿Sí? Esos son los géneros discursivos. El género es el formato en el que sale el lenguaje. Si es espontáneo y hay un registro que es informal, va a ser más libre. Y aún así va a ser más libre, porque por ahí, si yo tengo que enviar una nota a la rectora en este caso, o a la coordinadora pedagógica, o a quien quiera, le quieren mandar una nota al gerente de un banco, tienen que poner la fecha acá, el apellido va acá, los 2 puntos van acá, hay que escribir abajo de los 2 puntos. Bueno, eso es un género, ¿sí? Que se llama carta formal o carta comercial, o no, ¿sí? Bueno, esos son los géneros. Son las formas específicas que nos condicionan a nosotros el lenguaje. Y para que esto es un pequeño dato nomás para que tomemos conciencia, aún para mandar un WhatsApp funcionan las reglas de los géneros, ¿sí? Porque incluso si ustedes los quieren, a ver, a menos que sean recontra directas, medio onda burros como yo, cuando les hagan una invitación a algún lugar por cuestiones de diplomacia y que nadie los está obligando, es muy difícil que la gente diga sí o no de una. Sí, hay muchos memes cuando dicen, por ejemplo, che, te invito, vas a venir a la juntada del sábado, ya te aviso. ¿Qué es ese ya te aviso? Aquí digan la verdad, ¿qué es ese ya te aviso? Que no. No. ¿Sí? ¿Y por qué uno dice ya te aviso? Por qué casi todo el mundo, si somos personas individuales y usamos el lenguaje como se nos da la gana, supuestamente decimos ya te aviso en vez de no? Para Porque no es ser descortés. chocante, ¿sí? Sí. Vamos, a ver, participen, así no se duermen y yo me como un pedacito. Decía que para no ser descortés, disculpe, es que tengo el monitor prendido y el micrófono por aparte con el celular, por eso hace eco. Muy bien, un posible no. Para no quedar mal, o sea, Para para no no tener quedar conciencia. mal, a mí por ahí me pasa que, por ejemplo, dicen, no, che, pero ¿por qué no? Por ahí uno no sabe si va a tener ganas y no, o no, más cuando ya estamos cuarentones. Eh, ay, no sé quién lo puede cuidar. Ah, decirle a tu mamá que lo cuide, ¿viste? Entonces, para evitar un montón de cosas, fíjense que el lenguaje es bien social, siempre. Entonces, esas condiciones de acuerdo al ámbito, no solo de acuerdo al contexto, esto dice en la teoría porque es lo que nos compete a nosotros, pero después también hemos visto nosotros las distintas funciones del lenguaje, ¿se acuerdan? O sea, cuál es la función de lo que yo quiero decir. Pero bueno, sigamos. Entonces,
nosotros lo que tenemos que estudiar es el ámbito académico. Hemos leído unos cuantos textos como para fortalecer la comprensión lectora. Y utilizamos una autora, Renata de Son, no sé si se acuerdan, que ella define a los géneros académicos. ¿Y qué decía? Ese es el segundo práctico. Ya habla directamente de los géneros académicos que tenían unas determinadas características, ¿no es cierto? Son enunciados propios de un ámbito. No me van a escribir, esto es para recordar, ¿no? Lean bien los prácticos y la teoría. Esto es para que ustedes entiendan. De un ámbito, valga la redundancia, valga, por si sacan fotos acá, porque los conozco. Académico. ¿Sí? Y que esos ámbitos académicos son los institutos de nivel superior, organismos científicos como el CONICET, por ejemplo, etc. ¿Sí? Por lo tanto, esos géneros, debido al ámbito que los condiciona, tienen ciertos rasgos. A ver, voy a ir silenciando porque si no... Bien. Y esos rasgos son distintos, son la formalidad, por ejemplo, la objetividad, que ese es otro concepto que hemos trabajado. ¿Se acuerdan de algún otro? Aquí yo les voy a poner algo que no es tramas específicas. ¿Se acuerdan que era la objetividad versus la subjetividad? No, profe. ¿No se acuerdan? Bueno, a ver, la subjetividad viene de la palabra sujeto. La objetividad viene relacionada con la palabra objeto. Qué complicado. Bueno, ya lo vamos a ir repasando bien a eso. Uy, perdón. Aquí tenemos un ayudante de cátedra. Bueno. La subjetividad es cuando el sujeto, en relación a lo que habla o lo que dice, da sus marcas de lo que piensa o de lo que siente con respecto al objeto. Y la objetividad es la neutralidad, es la no marca. ¿Sí? En los textos académicos hay de los dos, porque también hay subjetividad en los textos argumentativos, que son los dos grandes géneros que analizamos. No son los únicos, son los dos grandes géneros académicos, son los textos expositivos y los textos argumentativos. Por eso vinimos trabajando desde lo que era un enunciado, para llegar al concepto de género, para llegar al concepto de género académico, para llegar al concepto de tipos de géneros académicos, porque son los tipos de textos que nosotros tenemos que leer. Para darles un ejemplo. Bueno, ahora que hay una marcha docente, o sea, a ver, tengo que escribir un titular en el que diga, ustedes, otra vez sin clases los chicos por culpa
de los docentes, por ejemplo. Ese es un titular de un diario. Y el otro, hoy hubo marcha docente a las 10 horas en la ciudad de Salta. Bueno, están hablando de lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es más subjetivo? El primero. Bien. ¿Por qué? Muy bien, reclamo docente por mejoras salariales. ¿Por qué? Porque se dice lo que se Sobre piensa. Claro, porque nosotros podemos saber a través de esa afirmación qué es lo que piensa el sujeto que lo dice. ¿Sí? Él está directa o indirectamente, de acuerdo a cómo él selecciona y utiliza las palabras, está dando su punto de vista. O sea, en ningún momento dice, ay, no, yo pienso que la marcha está mal, pero busca la forma, ¿no es cierto? Y eso es muy propio de los medios de comunicación, busca la forma de que quede mal. O sea, busca una perspectiva de decir, otra vez sin clase los chicos y por culpa de, o sea, ya está acusando. Entonces, ahí hay subjetividad en lo que dice. En cambio, el otro es más objetivo. Objetivo es cuando el lenguaje está más cerca del hecho de la realidad y no tanto de lo que piensa la persona. Hoy hubo marcha docente a las 10 en la ciudad de Salta. En ese título no se sabe si está a favor o en contra. Es un hecho, ¿no es cierto? Entonces, eso es más objetivo. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Obviamente en los textos académicos, salvo algunos textos argumentativos en los que pueda haber un punto de vista, nosotros hemos leído los textos, por ejemplo, ese que dice, ¿para qué sirve el profesor? Donde hay un texto que es académico y que está bien redactado, pero por eso les dije a ustedes que repasen, pero hay un uso del lenguaje donde se utilizan hasta metáforas. ¿Se acuerdan de eso? No sé, tan callados que necesito que me digan si se acuerdan de algo, si estoy hablando de la estratosfera. Usted nos había dado un dossier donde habían puntos de vista diferentes con respecto a diferentes temáticas vinculadas a la ciencia. Exacto. Que en ese caso eran textos argumentativos y que eran sobre la ciencia. Había puntos de vista más objetivos o menos objetivos, pero bueno. No importa, eso lo podemos repasar. Ahora, obviamente que en un ámbito como en el de la química, hay muy poco lugar para, para tanta subjetividad, ¿sí? Ustedes por ahí están pensando, Dios mío, ¿qué hago estudiando pedagogía y esto? Sí. Yo tengo que analizar fórmulas y tengo que ver esto, tengo que ver el otro. Esperen que tengo que hacer leche. Ay, tengo que buscar agua fría. ¿Me dan 2 minutitos? Sí, profe. Ay, les pido disculpas. Pero tengo que dar la leche a mi nene. Aunque había una cosa que había compartido yo diciendo no pidan disculpas si no pueden prender micrófono porque hay ruido, tenle en la casa, chicos, hijos, maridos, porque la escuela se nos metió en la casa. No sé si se acuerdan. Bueno, denme 2 segunditos, ya vengo.
Ya estoy. Buenas, buenas. Ay, ¿escucharon ese TikTok? ¿Cuál, profe? Ese, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Sí, la de la señora. Empoderada. Yo puedo. Tengo la personalidad. Bueno, así tienen que ir ustedes. Así tienen que ir ustedes a rendir. Ah, no, si de Micaela, si le sale parecido, tiene que largar de una. Así tienen que ir a los exámenes. Yo puedo. Bueno, entonces, sí. Bueno, entonces, ¿qué concepto tenemos que saber? Para entender el concepto de género tenemos que entender el concepto de enunciado. Porque el género es una forma de enunciado, de acuerdo al contexto, es un uso del lenguaje, es el uso que uno le hace del lenguaje en un determinado contexto. Y ahí llegamos al contexto de género discursivo en realidad, que depende de los ámbitos sociales. Puede haber un jurídico, puede haber un político, ahora que nos están reventando los tímpanos con esto, me tienen harta todos. No las horas que pasan las elecciones. Puede haber un educativo, un académico, ¿sí? El nombre, la materia es discurso académico, que en este caso se nos junta supuestamente la investigación con la educación porque ustedes se están formando para el profesorado. Por eso tienen que bancar materias como esta, pedagogía, etcétera, etcétera, pues no solo tienen que estudiar química, sino cómo enseñarla. Eso es complicadito, ¿eh? Entonces, por eso me tienen aquí, buenas, buenas, con toda la actitud. Yo puedo, yo enseño. Bueno, los que no escucharon, ay, pidan en el grupo a los compañeros que le hagan escuchar ese TikTok. Es más, podríamos hacer un TikTok para el estudio, ¿no? Para ir a rendir el parcial y nos hacemos virales. Bueno, dentro de los géneros académicos, ese es el otro concepto. No quiero que después yo no sabía que había que estudiar esto. Los géneros académicos, ya nos dice el texto ese de Renata de So, antes del de los cuadros, que son los enunciados, pero que pertenecen a un ámbito que es formal, etcétera, etcétera. O sea, en el ámbito académico, ¿qué escribimos? Ensayos, monografías, resúmenes. Si vamos al lado más informal, hasta los apuntes que ustedes tomen son parte del género académico, con la diferencia que los apuntes no los corrijo yo. Los mapas conceptuales, todo eso que hacen ustedes para estudiar. ¿Para qué fecha sería el parcial? Sin miedo al éxito, Leandro Choque ya pregunta. A ver, esperen que busquen el calendario. Lo que pasa es que primero quiero hacer un señor repaso, pues como estoy hablando acá sola como espiritista pobre, no sé si entienden, si no entienden, si se acuerdan, si no se acuerdan. Encima, el lunes que viene, por ejemplo, es feriado. O sea que me imagino que se van a reestudiar todo. El 23, el 30. Podemos hacer el 30 de agosto. O el 6 de septiembre. No creo que presencial. No sé cómo voy a hacer. ¿Puedo ¿Pero pedir? el parcial tiene definiciones o es más aplicativo de lo que usted nos está exponiendo Y la acá? idea es que ustedes, con ustedes había acordado hacer un simulacro de examen, ¿no?
Y si No, no, no. bueno, con los de biología, bueno, y no importa, lo puedo hacer con ustedes si quieren, que es que yo les doy un simulacro de parcial que queda como práctico. Yo ahí veo y analizo que han entendido, por ahí hacemos una clase de repaso o una hora de repaso y después una hora de parcial. La idea es dar un texto, eh, sí puede tener de estas pequeñas preguntas teóricas, que en general uno las da para como salvavidas, para salvar las papas, porque es muy fácil estudiarse de memoria y entender 2 o 3 conceptos, como a veces, bueno, a ver, un puntito va. Y son tan paspados algunos, perdonen por las palabras, que fallan en eso. O sea, pues no saben, no contestan, no hizo. Bueno, se les da un texto y de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, obviamente les voy a preguntar si es argumentativo, si es expositivo. Les voy a hacer algunas preguntas de comprensión lectora específicas de ese texto. Les puedo preguntar qué rasgos encuentran de texto argumentativo, porque ahí en los cuadros está clarito. ¿Qué más? Sí les puedo hacer una pregunta de cuáles son las características de los, según Renata de So, de los géneros discursivos académicos. Les puedo hacer una pregunta si el lenguaje es formal o informal, si es objetivo o subjetivo, justifique por qué. Eso está en los cuadros, por ejemplo. ¿Te acuerdan o no? Esperen que busque acá. Todo lo que estuvimos haciendo con los textos de leer es justamente analizarlos desde ese punto de vista. Pero bueno, entiendo que vengan con la cabeza en otra cosa. A ver, busco. Género, funciones y tramas, no. Ah, las funciones. Que podemos tener función apelativa o función. Lo vimos a eso en el cuadro, creo que no llegamos, eso fue el año pasado. Bueno, para variar no encuentro nada. Renata de eso en su libro, no quiero. Proyecto. No. Bueno, ustedes tenían copia de los cuadros, ¿verdad? Eso es lo que estoy buscando. Encima yo no lo encuentro porque le saqué una foto. Che, ¿por qué están tan mudos? El cuadro, profe. Me hace eco, perdón. El cuadro es de los textos expositivo versus argumentativo, profe. Ese. Bueno, pero ese aplicado sería bueno un repaso de lo que estoy tratando de hacer. Pero me parece más productivo
más si tenemos un lunes perdido, que ustedes repasen. Yo les hago un simulacro de parcial, o sea, si les va mal no van a tener mala nota, por supuesto. Y de ahí ver más o menos en qué falla. ¿Sabés qué vamos a hacer? Porque nos queda, sería hasta las 6:30, pero tenemos unos 20 minutos. Profe, disculpe, ¿podríamos sugerirle temas que estarían interesantes tocar? No, no para el No parcial, tengo no. problema, el tema es que yo busco el texto. No es para el parcial. Yo creo que estaría interesante que usted nos pueda dar cómo se estructura un discurso en un acto, porque eso por lo general no se ve. O sea, cómo se estructuran las glosas y eso. Después, cómo se enuncia competencia, cómo se redactan notas, cómo se redacta una bibliografía. Bueno, sí, eso tenemos que ver ahora en los textos académicos, en la parte de escritura. Sí, acá está. Bueno, lo de las glosas y eso no sé. Si ustedes me lo piden, se los doy. Pero eso se encuentra en cualquier lado. Eso para los actos, digamos, es algo que uno aprende sobre la marcha. Bueno, era el texto argumentativo, criterio epistémico, criterio discursivo, criterio estilístico. Primero terminemos con esta parte teórica y la parte de comprensión lectora, y lo que usted me está pidiendo ya es la escritura, ya es a ir un género determinado y pasarle las pautas de más o menos de lo que tiene que tener ese género, y de ahí que empiecen un poquito a escribir. Y yo les dije a principio de año que primero iba a empezar con la lectura, porque uno no puede escribir si no sabe y si no comprende. Entonces, siempre es necesario un refuerzo de todo esto. Bien. Encima no lo tengo acá. Espérenme menos de 2 segundos. Les voy a mandar una foto al grupo, ¿sí?
Bueno, ahí les mando. Esto lo íbamos a ver más adelante, pero no importa si analizamos esto ahora a modo de repaso. Bien. ¿Está llegando? ¿A dónde es, profe? Estoy mandando al grupo del referente, delegado, delegada, porque encima los tengo como Química 2021. Yo me los tengo que mandar por mensaje para poder pasarlo acá a la pantalla, que no se preocupen, ya lo voy a hacer. Pero que ustedes lo tengan. Y como no me dejan ser, tengo que adelantar todo con ustedes. ¿Ahí lo están recibiendo? Ahí está, ahí llegó. Bueno, para esta parte del parcial, no vamos a ver todavía el contenido de lo que está diciendo acá, que es enseñar qué es una monografía. Para esta parte, lo que interesa es analizarlo al texto en sí. Porque buscar qué es una monografía se googlea. Para hacerla necesitan hacer todo el trabajo que hicimos a principio de año, de poder leer. Yo quisiera saber por qué ahora. Ahora sí. Esperen que me lo estoy mandando a computadora, así se los voy mostrando. Hay que ver si los demás coinciden con las compañeras también. No podemos ver todos los tipos de textos académicos porque cuando nos largamos con la escritura es mucho más complicado, se tarda más tiempo porque uno quiere entrar así de lleno a los textos académicos y hay muchos que no saben ni escribir de forma coherente, no lo digo como un insulto. Más que enseñar a escribir un texto académico, hay que revisar cómo escribir un texto, porque eso es una falla del sistema. Porque no lo hacen bien en la secundaria. Así que son unas víctimas ustedes. Pero sea la culpa de quien sea, el conocimiento no está. Si pueden tener a mano el cuadro, perdón, el cuadro del texto expositivo o argumentativo, porque ese va a ser el parámetro para el primer parcial. Pero bueno, vamos adelantándonos.
porque si me piden, yo les doy. Porque el 17 de septiembre es el día del profesor. Así que quiero que me manden regalo. Ay, espere. Vamos a descargas. Oh, justo el último texto. Mala mía. 1, 5, 6. Bien. Vamos. ¿Están conmigo o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, espera. Pongo una ventana, una pantalla, una... Justo me salió la que no quería. No. Tiene que estar abierta esta. No, no quiero una pestaña. Voy a cerrar esta. Bueno, hagan de cuenta que eso que les llegó es el texto que les va a tocar para el parcial. Bien, a este lo descargamos. A este lo guardamos como. Ya estoy con ustedes. Bueno, después se lo saco más claro y todo. Bien. Hagamos de cuenta que este va a ser el parcial, ¿sí? Y que el texto, díganme si lo ven, tratando de buscar el control acá para... ¿Ven? Sí. Bueno, Profe. Sí, se ve, Sí, profe. profe. bien, el texto dice, ¿qué es una monografía? ¿Alguien quiere leer en voz alta? Uy, ahí está. ¿No? ¿Hello? Bueno. Dice, ¿cuándo hablamos? ¿Qué persona es esa? ¿Cuándo hablamos? Yo, tú, él, nosotros. ¿Cómo se llama esa persona?
Nosotros. Pero ¿cómo se llama? Primera persona del plural. Plural. Claro, entonces el texto está en primera persona del plural, que se usa en los textos académicos, eso lo hemos visto, lo dice Renata de So en el texto que habla después en el segundo práctico, creo que es, texto en tercera persona, en primera del plural. Dice, cuando hablamos de monografía, y está entre comillas, daría, ¿se acuerdan del condicional, de ese texto donde vimos el condicional? Daría, se haría, veríamos, ¿sí? Daría la impresión de que nos referimos a una única clase de texto. Sin embargo, la realidad es que los profesores se representan este escrito de maneras muy diversas y los alumnos manifiestan que no saben realmente qué es. Ciaspucio, 2020. Eso es parte de lo que pide la compañera, que son las normas APA, que son lo más odiado del mundo. Siempre se cita, eso lo vamos a ver también, con el apellido de la persona, porque se supone que abajo se pone toda la bibliografía, ¿no es cierto? El apellido, la coma y el año en el que se lo escribe. No se necesitan más datos, ¿sí? A menos que, eso es cuando ustedes mencionan, a menos que hagan una referencia, entre comillas, exacta del libro, bueno, ahí se agrega la página. Bien, punto seguido. O sea, profe, perdone, esa es una interpretación de la persona que lo está redactando. No, es un parafraseo. O sea, ahí dice de dónde sacó la idea, pero es una cita indirecta, no es una cita directa. ¿Se da cuenta? A la cita directa es cuando pone las comillas y uno pone ahí, tal cual aparece en el libro el fragmento. Entonces ahí uno tiene que poner la página, etcétera, etcétera. Pero cuando uno menciona nada más la idea sin citar así, tal cual, sino que yo digo, fulano dice que, entonces ahí yo pongo así como está ahí. ¿Entiendes? Cita, pero no tiene que poner la página ni nada porque esa es una idea sacada de ese libro. Ciaspucio es una mujer, ¿no? Es una que escribe textos académicos. Yo tomo un curso con ella en la Universidad de Tucumán. ¿Y es una idea sacada textualmente? O sea, con la misma No, palabras, o es una interpretación de esa idea. No, cuando la interpretación es mía, yo no tengo por qué citar. O por lo menos tengo que aclarar que yo voy a interpretar a partir de la idea de otro. Ah, bien, bien. Y una cosita más, profe. ¿Sí? ¿No se ponía antes un numerito que iba un 1, un 2 y abajo? Opsit y todo, es que eso depende, ya lo vamos a ver, si usted quiere, si usted realmente tiene un masoquismo intrínseco, ya están las normas APA, pero lo podemos ver tranquilamente, sí vamos a ver a nivel general, no se preocupe. Hágame acordar nada más, pues yo soy medio volada, ya me deben conocer, pero no se haga problema. La cita directa es cuando yo digo tal cosa y pongo dos comillas, bueno, dos puntos, las comillas, ahí esa es la cita textual que yo tomo del libro, copio y pego. Entonces ahí pongo, bueno, el apellido, si la tengo, porque a veces no la tengo en la página, pongo el número de página y a veces queda el número de página nada más. Hay distintas formas de citar porque aparte han cambiado ahora de nuevo las normas APA porque no, hay gente que vive de complicarnos la vida y se pone, por ejemplo, la página, coma, la P de página, punto, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, si yo ahora estuviera escribiendo, según el texto de, esperen, ya me fijo de quién era este. Cintia Vera, dice acá, pero esto creo que es la chica, la alumna. Bueno, no me acuerdo dónde está. Al final creo que está el nombre del autor. Porque encima es parte de un libro. Bueno, supongamos, si yo digo, bueno, según Renato Adesó, los géneros académicos son enunciados que forman parte de ámbitos educativos como las universidades o el CONICET, etcétera. Entonces yo ahí
puedo poner entre paréntesis de so y el año en el que escribió el libro. Porque se supone que más abajo, yo después voy a poner en la bibliografía bien cuál es el libro, todo el año, qué sé yo. Entonces, esto se usa generalmente para las investigaciones o las monografías y las tesis para que no copien y peguen. Entonces, se supone que el director de tesis y los que revisan las tesis van y se fijan que esa idea realmente esté ahí. Pero es una idea que yo estoy tomando de lo que dice. Ahora, no es que yo interpreto lo que dice, porque cuando uno interpreta es cuando uno pone una subjetividad sobre lo que alguien dice. ¿Se da cuenta? Si yo digo, por ejemplo, bueno, según Renata de So, queda claro que los géneros académicos son muy formales. Entonces yo ahí no tengo que citar, porque ahí sí yo estoy haciendo una interpretación de lo que yo entiendo que ella está hablando, pero no lo menciono nunca. Ella en ningún momento dice que son formales. ¿Se da cuenta? Sí, profe. Bueno, seguimos. Dice, pareciera entonces que el término solo designa en todos los casos un trabajo escrito para ser evaluado de variable extensión, que debe realizarse consultando fuentes y fuera del tiempo reducido y del espacio controlado de la clase. Más allá de esto, no resulta posible indicar qué es una monografía, sino solo señalar qué puede ser. ¿Se sienten identificados? Ya quiero que me digan. Hello. No puede ser que solamente una compañera se lleve la pepa más y participe y los demás no digan nada. Se han olvidado de la pepa más, ¿no? Vamos, Bueno. chicos, compartan un Pepa. Compartan la pepa. No, usted sola. Hasta el momento usted sola tiene su pepa más. Pues no tiene micrófono y bueno, en el chat no se mandan señales de humo o algo. Noche. Bueno, sigo leyendo entonces. Pues si no se nos va el tiempo y a las 1:30 van a empezar. Profe, ¿qué hora es? No se quieren ir a tomar mate. Bueno, entonces dice, serán las cátedras las que según sus intereses disciplinares y didácticos habrán de precisar el significado de monografía que emplean al evaluar a los estudiantes. Aunque capaz que algunos ya se fueron a tomar mate y estamos nosotras dos, Patricia, no importa. No, profe, sí estoy. Ah, bueno. Aunque en algunos contextos la noción de monografía se usa en sentido amplio, incluyendo trabajos de investigación empírica y análisis de experiencias prácticas, su significado más extendido se refiere al análisis bibliográfico. Esta acepción es la considerada en el presente cuadro. Estructuralmente, hay cierta unanimidad en pensar una monografía compuesta de introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas. El problema surge cuando los alumnos tratan de entender qué han de escribir en cada una de esas partes. La incertidumbre se incrementa con relación al desarrollo, ya que ciertas disciplinas y también diferentes equipos de cátedra esperan que los estudiantes hagan en esta sección algo particular con el conocimiento que se trabaja en las materias. Y ahí cita Ben Gallardo 2005. O sea, esa idea la sacó de él, pero no está citando textualmente. Paradójicamente, los instructivos que tratan sobre cómo elaborar una monografía son más precisos en lo que respecta a la introducción y a las conclusiones que al desarrollo. Para los alumnos esto constituye una fuente de dificultad porque no disponen de criterios para saber qué hacer en el cuerpo de la monografía con el conocimiento estudiado ni cómo escribir sobre este.
Resulta útil indicar a los estudiantes lo que deben hacer con el lenguaje al escribir una monografía. Esta demanda alternar entre dos posiciones enunciativas, la exposición y la argumentación. Es decir, al redactar la monografía hay que exponer y hay que argumentar. Se expone al explicar qué han dicho los autores consultados y se argumenta cuando se defiende la tesis del escrito, es decir, la postura o idea. Bueno, supongamos que yo les doy este texto. Les daría uno más parecido al que hemos leído y más sencillo en realidad. Pero las preguntas, a ver, irían. Si pueden identificar en qué persona está escrito. Otra, si es mayormente objetivo o subjetivo. Al lado, la frase matadora, justifique su respuesta. ¿Cómo justifican ustedes la respuesta? No me ven a mí, ¿no? ¿O sí? Sí, se la ve. Bueno, Se la ve, estudiando el cuadro que tienen de los textos expositivos y argumentativos, donde les habla de la subjetividad y la objetividad. Y donde les habla del criterio estilístico, donde dice que los textos argumentativos utilizan más metáforas, por ahí utilizan un lenguaje informal, ¿sí? Por ahí cuando uno tiene que fundamentar. Seguro se las hago, o sea, ya les estoy regalando una pregunta parcial. ¿Cuáles son las características de los géneros discursivos según Renata de Sto? Y esto es pregunta de práctico. Si no han hecho un joraca y le han dado un compañero para que haga el práctico, se sientan a leer el práctico. Así de sencillo. Otra pregunta puede ser, esta ya es de comprensión específica de cada texto, o sea, yo le voy a dar otro texto con consignas similares. En este caso yo les preguntaría hasta dónde hemos leído nada más, cuáles son las dificultades que se mencionan acerca de definir una monografía. Otra pregunta un poquito más capciosa es, ¿las monografías son textos argumentativos o expositivos? Entre paréntesis, maldad absoluta, justifique su respuesta. Después les puedo preguntar si el texto fuera subjetivo, depende del texto que yo elija, identifique si hay metaforizaciones, que esas las vimos, las podemos repasar, usos coloquiales del lenguaje, eso está en el cuadro, etc. Bueno, y ahí ya creo que les compliqué la vida lo suficiente. Más o menos así va a ser. Cambia el texto, por supuesto. Por eso yo acá cuando se los leí, esto está en un capítulo 1 que se llama La escritura en el nivel superior. Pero fíjense en el lenguaje, dice, cuando hablamos, ya no es tercera persona. Tercera persona es cuando se usa el él o el ella o el esto en realidad. ¿Sí? Uno dice, bueno, una molécula de tal cosa tiene esto, está compuesto por tantos electrones, tantos protones, tantos esto.
No dice, bueno, a mí me parece que la célula es linda, ¿sí? No hay subjetividad, hay objetividad. Ustedes trabajan mucho con textos objetivos totalmente, salvo en materias humanísticas que les complican la existencia como pedagogía o esto, ¿sí? Pero fíjense que acá el lenguaje es como difícil identificar el grado de formalidad. Porque dice, cuando hablamos de monografía, daría, el condicional, ustedes no se acuerdan, pero leímos un texto donde yo les hice hincapié en cuando se usaba el condicional, daría la impresión de que nos referimos a una única clase de texto. Sin embargo, la realidad es que los profesores se representan este escrito de maneras muy diversas y los alumnos manifiestan que no saben realmente qué es y hay una cita. El que haya una cita sugiere subjetividad u objetividad. Objetividad puede ser. Muy bien. ¿Se acuerdan la cita de autoridad? O sea, lo dice otro. Eso respalda lo que yo digo. Entonces dice, pareciera entonces que el término solo designa en todos los casos un trabajo escrito para ser evaluado, de variable extensión. Dice, más allá de esto, dice, no resulta posible indicar qué es una monografía, sino señalar que puede ser. Serán las cátedras las que, según sus intereses disciplinares y didácticos, habrán de precisar el significado de monografía. Aunque en algunos contextos, bla, bla, bla. Estructuralmente hay cierta unanimidad. Ahí pasamos a la tercera persona. En que la monografía tiene introducción, bla, 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 bla. Profe, Bueno. una consulta. ¿Por qué hay palabras que están en cursiva? ¿Qué significa en ese sentido? Ya me fijo. Voy a escribir un libro, chicos, las cursivas y las comillas también hablan. Espere que está fiero acá. Aquí lo veo mejor yo. Porque hay Bueno. muchas palabras que están en cursiva y en distintos párrafos. Bueno, a veces las comillas pueden identificar subjetividad. A eso lo hemos visto en uno de los textos, el significado de las comillas. Por favor, acuérdense, porque siento que estoy hablando sola y que no me entienden nada porque nadie responde. Fíjense que aquí dice, cuando hablamos de monografía, y pone entre comillas, daría, por eso usa el condicional, la impresión de que nos referimos a una única forma de texto. Pero como va a cuestionar que esté claro el concepto de una monografía, por eso es que usa entre comillas la palabra monografía. O sea, lo que están indicando esas comillas, eso es lo que hay que aprender a leer en cada texto, porque en cada texto significan algo distinto. En este, por ejemplo, dice, bueno, las comillas indican que la monografía no es algo ya con una definición cerrada y establecida, que es justamente lo que va a plantear acá. Y que responde a una de las últimas preguntas cuando dice, al redactar una monografía hay que exponer y hay que argumentar. O sea, va a tener los dos componentes de los textos. Y que va a ser la cátedra en definitiva, ustedes al preguntarle a un profesor, ¿qué quiere, profe? ¿Sí? Para ver si va a ser argumentativo, si va a ser expositivo, o van a tener que mezclar ciertos argumentos. Bueno, siempre se mezclan argumentos con datos. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo veo muchas cursivas, pero no sé si hay una negrita aquí cuando dice solo señalar qué puede ser. Bueno, aquí la cursiva cuando dice introducción, desarrollo, conclusiones, es porque está destacando cuáles son las partes estructurales de una monografía. ¿Sí? Es decir, qué es lo que tienen. Ahí tiene ese uso, o sea, distinguir, siempre una cursiva va a ser distinguir ese concepto. En este caso,
porque está enumerando las partes, o sea, está diciendo, bueno, lo que en todos coinciden es que una monografía a nivel de estructura tiene que tener siempre esto: una introducción, un desarrollo, una conclusión y las referencias bibliográficas, porque se supone que ustedes investigan de distintos autores para escribirlo. ¿Se dan cuenta? Y después acá replica en la palabra desarrollo abajo la cursiva, porque en introducción, y lo repite a eso. ¿Se da cuenta? ¿Hay alguna otra cursiva que le llame la atención? Sí, en el primer párrafo dice puede ser. Está puede en cursiva. En la parte que dice, más allá de esto, Sí. No resulta posible indicar qué es una monografía, sino solo señalar que puede ser. Y bueno, es que ahí está diferenciando los conceptos y está haciendo un hincapié en que no se puede decir qué es, sino en qué puede ser. O sea, es como que relativiza el concepto porque no hay una idea clara, ni siquiera de los docentes, de lo que quieren en una monografía. O sea, si quieren una respuesta a la pregunta existencial que tienen, cuando un docente pide una monografía, quiero que ustedes lean y estudien y aprendan algo sobre un tema y lo escriban. Es lo que está diciendo este texto. De acuerdo a eso, ustedes le van a dar más o menos un formato de exposición o de argumentación y o de ambos en función del tema. Por ejemplo, si yo les di una materia pedagógica, siempre me meto con pedagogía, y les piden una monografía con 2 o 3 autores sobre la historia de la pedagogía, por ejemplo. Y bueno, ahí va a ser más o menos, van a tener que organizar una exposición, como una especie de línea de tiempo, ¿no es cierto? Porque lo que hay que ver es los enfoques de la enseñanza a través de la historia, y en el desarrollo ustedes van a tener que contar todo eso. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que va a necesitar él o la docente? No sé si es profesor, profesora. Que ustedes vean el avance, la evolución de eso. Porque un texto académico, o sea, siempre lo que uno quiere es que ustedes investiguen y lean para que aprendan. Ahora, yo, por ejemplo, que soy más mala, aunque para que vean que las apariencias engañan, yo les quiero pedir una monografía, pero yo les quiero pedir una monografía sobre el gran tema polémico ahora, sin evaluar más que la escritura, les aclaro, sobre el tema de la vacuna o toxina, como le llaman algunos. Bueno, vieron que justamente es un tema polémico, contra COVID. Algunos dicen la COVID, yo no sé, yo digo el COVID. 19, 20, SARS, 23, porque ustedes son químicos. Entonces yo quiero una monografía grupal, no se tiren de los pelos, van a tener como 2 meses, no se dan drama, sobre ese tema. Vamos, canten todos. Yo puedo, tengo la personalidad, la personalidad. Hoy amanecimos. Bueno, ¿y qué harían ahí, por ejemplo? Y ustedes van a tener la opción. Van a tener la opción de hacer una sola argumentación con 3 investigaciones donde se vean los resultados favorables, las estadísticas, con 3 artículos suficientes, pero siempre va a haber un componente, sobre todo en una monografía, donde tengan que conceptualizar, porque van a tener que decir qué es el virus, sí o sí van a tener que explicar qué es una vacuna. ¿Se dan cuenta? Como información esencial. Pueden hacer una mezcla, pueden poner un artículo a favor y otro en contra de distintos especialistas, y ustedes tener la maestría de escribir, bueno, según estas investigaciones hay incertidumbre por tal y tal cosa. No sé, obviamente siempre desde el punto de vista de la química, porque ustedes son químicos.
No me interesa a mí lo que yo pienso. Me interesa lo que piensan los químicos, los biólogos, por ejemplo. Ya a los de lengua les pido otra cosa. En realidad tiene que ser escrito independientemente si la carrera que se estudie desde la ciencia, porque en realidad Claro, todos los profesorados están a la luz de la ciencia y es en eso en lo que se tiene que basar su argumentación. lógico. Humanidades también, lo que pasa que por ahí, como decía el último ese, hay una serie de trasnochados que, que creen que hacen ciencia y lo único que hacen son conjeturas. Por eso yo ya les hablé y me pasé lavándoles el cerebro toda la primera parte del cuatrimestre de la diferencia entre doxa y episteme. Porque no podemos meternos en un ámbito académico sin saber la diferencia entre una opinión y los hechos comprobados. Para poder investigar, leer y después escribir sobre eso. ¿Se dan cuenta? Pero debemos ser objetivos, que no depende. Fíjese lo que dice ahí al último del texto, que va a haber exposición y va a haber argumentación. O En sea mi que caso, puedo, por ejemplo, si yo les pido una cosa así, para mí es libre que ustedes en la conclusión puedan ser más subjetivos. Ahora, ojo, la subjetividad en un ámbito académico no significa, bueno, a mí me gusta, no es un capricho. La subjetividad es, bueno, en base a esto, al estudio de fulano, sultano, mengano, concluimos como equipo de investigación tal cosa. Eso es subjetivo, por más que sea una opinión seria y basada en algo. ¿Por qué? Porque todo lo que uno piense va a ser subjetivo, por más que sea verdad o no. Por eso ustedes van a ver en el ámbito de los especialistas, por eso traigo este tema que es actual, no para juzgar ni hablar, ni siquiera desde el punto de vista de los medios que hablan de los vacunas, los antivacunas. Yo creo que ustedes como químicos ya sabrán que se trata de otra cuestión, porque son ustedes también los que tienen, la palabra de ustedes tiene más peso que la mía o la de cualquier otro que no sabe. Va a decir, bueno, mira, estos son los estudios a favor, estos son los estudios en contra, y las conclusiones medianamente son estas. Va a haber cátedras donde no les va a interesar lo que ustedes opinen, sino lo que ellos les den. A mí sí me interesa qué es lo que opinen, pero todo va a ser de acuerdo a cómo encaren un trabajo. Con 2 carillas, 3 creo que está bien. ¿Se dan cuenta? O sea, en la monografía generalmente, lo que pasa es que se confunde mucho lo que es monografía con informe. Y un informe es nada más que pasar datos, transmitir datos. Yo hago un informe de decir, bueno, fulano de tal dice que hay un 70% de resultados positivos después de la vacuna Pfizer. Ustedes pueden encarar, decir, bueno, yo me inclino más por esta vacuna o qué sé yo, lo que ustedes quieran. Pero una monografía tiene una impronta en la que ustedes, por eso yo les hice hincapié en la comprensión lectora en la primera parte, leer bien, observar bien. 3, los autores que ustedes quieran, 3 como mínimo. Y de ahí ver y sacar una conclusión. Va a ser más o menos objetivo. A nivel teórico, como habremos visto en el cuadrito, porque yo les di la clase y les expliqué lo del cuadrito, si no se acuerdan, vuelvan a leer, y si no entienden algo, me preguntan, pero ustedes tienen que volver a leer para preguntarme, si no, la duda queda. Perdón. Esa es la teoría. Pero los textos, por eso yo les decía que para definir enunciados la palabra relativamente estables era muy importante, porque los géneros, como no dejan de ser una práctica de un ser humano, también cambian.
Y todo va a depender de qué. Si ustedes contrastan una información, o sea, no va a ser lo mismo que ustedes digan, bueno, aumentó el porcentaje de muertos con respecto al 2020, a decir aumentó un porcentaje de muertos con respecto a hace 10 años. O sea, depende de qué información usen y cómo la escriban. Hay que ser objetivo a la hora de dar los datos y de decir, bueno, mira, yo te estoy, eso es propio de la... Sí, o sea, ustedes son químicos, tienen que buscar trabajos de químicos o investigaciones de químicos, ¿sí? Y ser objetivos a la hora de plasmar eso en una información. Ahora ustedes con respecto a eso, si tienen argumentos y bases, porque no todos opinan lo mismo, incluso siendo químicos o médicos o biólogos, de poder poner un poco de su subjetividad, siempre dentro de la lógica y dentro de los conocimientos científicos. ¿Se dan cuenta? Ustedes solamente tienen que pensar en cómo escribir el texto, qué hipótesis tienen ustedes, porque eso lo hemos visto con Renata de So, y les pedí yo en el último práctico que era una hipótesis. Son ustedes los que definen se me están yendo y les tengo que tomar lista. Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos esa actividad en concreto, ¿se dan cuenta? Bueno, profe. Pero ahora más o menos con esas actividades, ¿estarían capacitados para responder esas, si fuera el parcial, por ejemplo? Tienen que volver a leer, ¿ven? Hoy es 9 del 8. Alfaro.